grabar en este. Muy bien, ahora sí. Esta es la que vale. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles nos decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Néguev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando llevando la semilla. Al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas. Este es un típico salmo de su vida a Jerusalén, y que tenían el nombre de salmos graduales. Cuando ustedes, si alguna vez escuchan esa palabra, recuerden esto. Son salmos que permiten ir subiendo como si fuera gradualmente, como si fuera una escalera. ¿Mm? Y este salmo es parte de una colección de salmos de peregrinación que en general los judíos cantaban cuando subían a Jerusalén. Hay expresiones que nos indican claramente esto. El ir, se va, se vuelve o vuelven, hacen pensar en una inmensa procesión que avanza hacia el templo, con los brazos cargados de gavillas, para la fiesta en que se ofrecían a Dios las cosechas. Este es un primer marco de este salmo. Normalmente, como salmo ritual, era un salmo que se cantaba en las fiestas de la cosecha. Pero veamos la delicadeza rítmica que tiene este salmo. Son como escalones suaves para subir paso a paso hacia el Monte Santo. Y se usan palabras que unen un verso con el otro, y que al ser repetitiva son fáciles de recordar y de intercalar entre las estrofas. Algo que a veces hemos olvidado en nuestros cantos. Tener esta facilidad de poder cantar en comunidad. Por ejemplo, en la época de San Ambrosio, decía que se pasaron 3 días cantando
en la basílica, hoy parece una pequeña iglesia, la basílica de San Bávila, que era la catedral de Milán en ese momento, y cantaban en gregoriano, no en el gregoriano del siglo XVII, XVIII, sino que cantaban en el gregoriano del siglo XIII, que tenían eh, un ritmo muy fácil de poder seguir. Ellos cayeron derribados, nosotros nos mantenemos en pie, y así podían cantar lo que fuera. Yo sé un solo tono, eran 8 tonos, pero no había más que esos 8 tonos. Y eran tonos muy simples que se podían repetir fácilmente, y así pudieron cantar 3 días seguidos. Nosotros no podemos cantar ni el Padre Nuestro en la iglesia porque no lo sabemos. Cada uno tiene un tono distinto, un gloria distinto, y si queremos cantar el gloria de la misa criolla, estamos liquidados, Hay que porque estudiar mucho. exige, digamos, un coro polifónico de gran altura. No es que sea fea, es lindísima, pero nosotros somos muy malos o muy mal entrenados. En Alemania no es así. En Alemania todos tienen los libros se dejan en una estantería al fondo de la capilla o de la iglesia, cada uno saca su libro y todos saben los cantos y cantan. eh, no sé qué cantarán, pero todos cantan. Es por mi ignorancia del alemán, ¿no? Pero eso me impresionaba. ¿Y qué cantaban? Eso era lo importante. Cantaban las maravillas. ¿Cuáles fueron las maravillas que vivió el pueblo de Israel? Por ejemplo, una de las maravillas fue la liberación del país de Egipto, que vivieron como comunidad. Se sembraba y se resurgía. Se sembraba el grano y nacía la espiga. Quedémonos con esta imagen que se repite muchas veces en la historia de Israel. ¿Qué otro acontecimiento de gran envergadura fue una maravilla para el pueblo de Israel? El regreso de Babilonia. Salieron deportados y regresaron victoriosos. Pero claro, pasaron tantos años que la generación que salió no fue la generación que volvió, porque fueron más de 45 años. Y después de 45 años no se encontraron con la Jerusalén que le habían descrito sus antepasados. En 45 años, sin gente, estaba todo devastado. Entonces tuvieron que volver a plantar para que vuelva a surgir la esperanza. Hay una expresión muy bella en el Salmo que dice, cambia nuestra suerte
como los torrentes del Negev. El Negev, yo lo conocí en el 2007 cuando hicimos la Biblia sobre el terreno, es un gran desierto donde no hay nada, pero con las lluvias, en un momento, se convierten en torrentes caudalosos algunos de sus partes. Digamos, las partes más profundas del desierto terminan siendo torrentes. Después vuelven a ser desierto, pero es un cambio tan repentino, tan fuerte, que es lo que esperaban los judíos al llegar a la tierra destruida. Probablemente el sentido más original de este salmo y que probablemente le dio el salmista judío fue evidentemente el regreso de los prisioneros de Babilonia, que mediante un edicto del rey Ciro en el año 538, después de 47 años de exilio en Babilonia, pudieron volver. Este acontecimiento histórico es para el salmista un gran símbolo humano. En toda situación humanamente desesperada, como era la de los deportados, Dios es el único Salvador. Y esto quisiera subrayarlo yo personalmente, porque me parece que es lo que esperamos normalmente en el tiempo de Adviento. Esperamos un Dios salvador, un único Dios salvador. Y vemos con similitud que los beneficiarios del regreso ven con asombro el hecho de regresar. Creen estar viviendo un sueño y por eso su alegría estalla. Pero no solo ellos estallan de alegría o de asombro, también los goín, los paganos, están maravillados. Sus dioses no realizan las acciones que realiza el Dios de Israel. Y es una expresión poética de la vida que renace después de la muerte. Hay dos imágenes que nos dan esta idea de la vida que renace después de la muerte. El torrente de agua que hace florecer el Negev. Normalmente las lluvias son en primavera, y las semillas del grano de trigo.
que mueren bajo la tierra para dar nacimiento a la alegría de las cosechas. También podemos observar que este es un salmo, podríamos decir, con dimensiones escatológicas, porque la salvación ya ha comenzado, pero aún no ha terminado. Con la venida de Jesús ha comenzado, pero aún no ha terminado. Los peregrinos que están en marcha hacia Jerusalén cantan 4 liberaciones o recuerdan con el canto 4 liberaciones. La primera que ya hemos mencionado, la salida de Egipto, con ocasión de la conquista de la tierra prometida. La segunda, el regreso de Babilonia, el regreso de la cautividad. Y la tercera, la subida actual, es decir, la del momento del Salmo, en la que los peregrinos suben hacia el templo llevando los frutos de sus cosechas. Y la cuarta, la subida escatológica de todas las naciones, ya no solo de Israel, sino de todos los hombres y mujeres al final de los tiempos. La única y verdadera liberación es efectivamente el nacimiento, el misterio de Jesús, nacimiento, muerte y resurrección. Por eso en Adviento cantamos este salmo. El lunes pasado hablábamos de las 3 venidas de Jesús, que es una lectura del oficio de la segunda lectura del oficio lectura del primer domingo de Adviento. La primera venida es en el pesebre, en nuestra carne mortal. La segunda venida, que es una venida intermedia, es en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro hoy. Y la tercera y definitiva venida es al final de los tiempos, la venida escatológica. Este salmo agrega otras venidas, otras maravillas que Dios ha hecho, como salir del país de Egipto y regresar de Babilonia. Y nosotros podríamos agregar muchas otras presencias intermedias que el autor de esa lectura, de esa segunda lectura del primer domingo, la pone de modo genérico como la venida intermedia en nuestra vida. Y a lo mejor en la vida del pueblo de Israel vino con esa salida de Egipto, vino con el regreso de Babilonia. Probablemente para nosotros en nuestra vida haya momentos
en los cuales ha sido tan significativa la presencia del Señor, que es una venida que podemos cantar agradecidos y maravillados. Cada uno puede hacer memoria de esos hechos que han acontecido en su propia vida. Pero también este salmo lo recitó Jesús o lo cantó Jesús porque como buen judío iba a Jerusalén, subía a Jerusalén. De hecho, lo recordamos perdido y hallado en el templo, en el rosario. Estaba la costumbre de subir a celebrar las fiestas, al menos de la Pascua, y también la de las cosechas. Pero ya la oración de Jesús pide no sacar al pueblo de Babilonia que ya había, ni de Egipto, sino sacarlo de la muerte. Todos los que estamos cautivos en la muerte, seremos sacados por Jesús. Y no es simplemente una oración piadosa o un pensamiento ilusorio. Jesús mismo tomó nuestra condición humana y tomó la imagen de la semilla y tomó la imagen de Jonás como símbolo de la muerte y símbolo de la resurrección. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Muchas veces nos habla del reino que viene, del reino presente, y nos habla de él de manera alegórica, pero una de las alegorías es la cosecha. Mateo 9:37, Mateo 13:39, Marcos 4:29, Juan 4:35. Repito, Mateo 9:37, 13:39, Marcos 4:29, Juan 4:35. El grano de trigo crece sin ti. El reino viene sin que nosotros hagamos que venga. Y recordábamos también el lunes pasado la expresión de San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso este salmo que nos anuncia que el reino viene es, exige, por decirlo así, del que lo reza la esperanza. Probablemente nos cueste descubrir que estamos sembrando cuando estemos muriendo con lágrimas. En Jesús, Jesús sabía que se cosecharía cantando
el mismo día de la resurrección. Y por eso invita a sus discípulos a permanecer alegres. Juan 16:22. Nadie puede ponerse ni en el lugar de Jesús, ni en el lugar de los antiguos judíos, ni en nuestro propio lugar. Pero ¿cómo hacer nuestra y actual esta oración? ¿Cómo hacer la carne? ¿Cómo hacer de esta oración no solo una oración comunitaria, sino una oración personal, partiendo de nuestras propias situaciones cotidianas? ¿Cuáles son las situaciones en las que hemos reconocido que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha liberado? Y a veces no tienen que ser situaciones tan espectaculares, diría yo. Yo voy a contar una sola. El año pasado estaba en el aeropuerto de Madrid y tenía la puerta 29, la salida del avión. Y cuando se acerca la hora y veo que hay otras chicas vestidas con otros colores que no eran los de la aerolínea que yo usaba, dije, ¿y ahora dónde está? Porque si no veo más que a 15 centímetros, no veía un solo cartel y no hay anuncios en los grandes aeropuertos de nada. Y la providencia me, me empecé a caminar y un señor me dice, ¿usted va a Buenos Aires? Sí, sí. Bueno, nuestro avión está en la puerta 25. Entonces lo seguí a él. Llegué y me senté en la puerta 25 y al lado mío se sienta un hombre mayor, preocupado porque la fila estaba muy larga y él tenía más de 80 años y tenía algunas dificultades. Entonces le dije, mire, venga conmigo, le pregunto la fila y el asiento y estábamos sentados al lado. Y yo, como tengo prioridad por discapacidad, entré por donde entran los de primera, por los de prioridad, y él era, como es prioridad con acompañante, él era mi acompañante, llegamos rápido Muy los bien, dos, muy bien. Así se hace. pero bueno, son cosas, es la presencia de Dios que no es la liberación, pero en los momentos de angustias que vivía yo y que vivió él, de dos necesidades, se hizo presente de alguna manera Dios para cada uno y se hizo liberación de la angustia pequeñita. No puedo decir que fue una gran angustia, pero a veces esas cosas no las consideramos ni las agradecemos. Y bueno, esa situación que nos liberó de una angustia, que pasamos 3 días sin saber el resultado de un estudio. Por eso, creemos en la liberación de Dios desde las pequeñas
desde las pequeñas liberaciones como estas pequeñas angustias hasta las grandes angustias de quien no come, de quien no tiene trabajo, ¿m? O la gran angustia que viven muchas personas que tienen que cuidar a sus enfermos y que no tienen, si bien tienen fe y esperanza, muchas veces el paso es tan duro de ver morir a un familiar que en esos momentos decae un poco la fe. Pensar en la resurrección o en la liberación de la muerte debería vivirse como algo asombroso, aunque nos duela la partida. Es algo que parecería imposible, y no solo parecería, sino que es imposible para los seres humanos, pero no para Dios. Muchas veces vemos situaciones sin salida, vemos situaciones fracasadas que nos parecen definitivas, que tal pecado nos parece duro de domar, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, la grandeza de la misericordia nos hace creer en que podemos resucitar de todo pecado. Nuestra esperanza cristiana, la que espera al niño que viene, y la esperanza escatológica, no es una esperanza vaga, no es una esperanza de que las cosas se arreglarán más o menos algún día. Nuestra esperanza es la certeza que Dios está presente y actuando para salvar desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Para salvar lo que estaba perdido. Con el Salmo, el Señor vuelve a traer a los cautivos. Dicen un hermoso himno de la ascensión que subió a los cielos llevando cautivos, y que allí donde está nuestra cabeza, también estará nuestro cuerpo. Y que el tiempo que vivimos es un tiempo en el que hace madurar la cosecha. Dios quiere nuestra colaboración. Y en este sentido, se pueden decir sin error que se realiza sin nosotros, como decíamos con Agustín, o al menos que supera totalmente nuestras propias fuerzas. Que Jesús haya venido en nuestra condición es algo que supera nuestras fuerzas, pero necesitó el sí de María
para que se hiciera realidad el proyecto de Dios para nuestra salvación. Muy bien, ahora tenemos unos minutos para hacer nuestro propio salmo. Yo apago la cámara y cuando enciendo la cámara, cada uno, el que desea, comparte su salmo. Si encuentro la cámara. Ah, tengo que cortar la grabación.